Bueno, hemos llegado en esta reunión, en esta honorable y solemne asamblea de la Iglesia de San Nicolás. Hemos llegado al momento, al tiempo en que vamos a estudiar las Escrituras. Así que el tema pendientes, el tema lo he titulado Convertidos a Cristo, no a la iglesia. Fíjense, ¿convertidos a quién? A Cristo, no a la iglesia. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Es una serie de pasajes que vamos a leer, donde precisamente vamos a encontrar la afirmación apostólica, inspirada, escritural, de ser convertidos a Cristo, ¿sí? Aunque en este caso pues es Lucas quien escribe este libro relatando lo que sucedió allí en Antioquía cuando llegó el Evangelio. Pero es un relato inspirado por el Señor, ¿ok? Por el Espíritu Santo. Inspiró a este hombre, a este profeta del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 21. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, eso fue en Jerusalén, pasaron estos hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra del Señor, el Evangelio, la doctrina de Cristo, sino solo a los judíos. Sin embargo, noten, había entre ellos, entre estos, ¿sí? Unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, en esa ciudad, hablaron también a los griegos y a los gentiles, que les anunciaron, noten, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Les anunciaron, les predicaron el Evangelio del Señor Jesús a los tales. Y la mano del Señor, es decir, su bendición estaba con ellos. Y gran número creyó, y subrayen, creyó, y se convirtió ¿a quién? Al Señor. Cuando se predica el verdadero evangelio, la palabra del Señor, la doctrina de Cristo, cuando se predica, pues la gente llega a creer en el mensaje y como consecuencia se convierten ¿a quién? Se convierten al Señor. Eso es lo que procuramos todos aquellos que predicamos el Evangelio puro, el Evangelio enseñado por Jesús y los santos apóstoles por revelación del Espíritu Santo. Que procuramos que la gente, las personas, los pecadores, como lo fuimos nosotros en un tiempo, oigan el Evangelio, lo crean, se convenzan, lo obedezcan y se conviertan. Buscamos eso, es la meta, que se conviertan al Señor, no que se conviertan al evangelista, al predicador, no que se convierta a alguno de nosotros, no a nosotros, no al grupo, sino al Señor del grupo,
No que se conviertan a la iglesia, sino que se conviertan a Cristo. A Cristo. Cristo, el Señor, Dios, la deidad, la Trinidad, es el objeto al que los hombres deben convertirse. Bien, fíjense. Voy a pasar entonces aquí a mis notas de mi lección, después de esta introducción. Fíjense, según James Swanson, un erudito de la lengua griega, él define el significado de conversión en ciertos contextos bíblicos. Él define la palabra conversión de la siguiente manera: cambiar la conducta propia, cambiar el comportamiento. Según William Vine, otro erudito, define la palabra conversión de la siguiente manera. Y esta definición se me hace muy interesante. Estoy de acuerdo con las dos definiciones. Creo que se ajustan a lo que la Escritura enseña. Ahora, ¿qué dice William Vine con respecto a la palabra conversión? Él dice lo siguiente: un cambio inmediato y decisivo. Fíjense, es un cambio de ya y es decisivo. Consiguiente, es decir, producto, ese cambio inmediato y decisivo, producto de una elección deliberada. Es decir, la persona elige voluntariamente cambiar decide. La conversión es un acto voluntario, no se impone la conversión. Yo no le debería imponer a mis hijos el que se hagan cristianos, ni a nadie. La conversión es por persuasión, no por imposición. La conversión es un acto voluntario. Escuchen lo siguiente, fíjate, Dani. La conversión es un acto voluntario ¿en respuesta a qué cosa? ¿En respuesta a qué cosa? En respuesta a la presentación de la verdad. Se le enseña a la persona la verdad, el evangelio, la doctrina de Cristo, y ella responde voluntariamente, elige deliberadamente, intencionalmente, decide qué cosa, elige qué cosa, de manera inmediata y decisiva, segura, firme, ya, que decide cambiar su vida, cambiar hacia Cristo. Por tanto, fíjate, Sofía, por tanto, hija, y en base a estas definiciones, convertirse es sencillamente un cambio de vida a causa de una decisión propia como respuesta al evangelio de Cristo. La persona se convierte porque ella toma esa decisión, ¿sí? Lo motiva el evangelio y responde de esa manera, cambiando su vida. Le cala, le llega, le afecta la verdad en su corazón, en su mente, en su conciencia, y decide cambiar deliberada, intencionalmente, decisivamente, en favor del evangelio, hacia Cristo. Fíjense, escuchen lo siguiente. La palabra iglesia en el título de mi lección, recuerden el título, convertidos a Cristo, no a la iglesia. Bueno,
La palabra iglesia, como ustedes allí la escucharon en el título de mi lección, tiene que ver con la iglesia local, con la iglesia local. Con una iglesia así como esta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver la palabra iglesia con la iglesia local, con una iglesia como esta? Bueno, porque, fíjate Susana, porque comúnmente el pecador aprende el evangelio al asistir a las reuniones de la iglesia. Sin embargo, y aun cuando haya sido así, nosotros no fuimos, cuando éramos pecadores, nosotros no fuimos convertidos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ella no ha originado el evangelio, ni ha sido la causante de nuestro arrepentimiento y salvación como tal. Claro que no. De hecho, la iglesia no es el camino, la verdad y la vida. ¿Fue la iglesia crucificada por nosotros? Es pregunta retórica. Ustedes saben la respuesta. Ella no es el medio de redención. Es absolutamente cierto que el Nuevo Testamento o la doctrina de Cristo habla de la iglesia local. Claro que sí, que es un tema bíblico. Eso no se niega. Sin embargo, el objeto y la meta de nuestra conversión no ha sido ella, la iglesia. El pecador no cambia su vida para tener el perdón de la iglesia. De hecho, no somos bautizados para la iglesia local. No. Dado que la conversión es un cambio de vida, esta nueva vida no ha sido un producto de la iglesia. La nueva vida es en Cristo. La iglesia no es el estándar ni el modelo de una nueva vida, sino Cristo. Por eso el Señor es el objeto de nuestra conversión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo Él puede movernos o inducirnos al arrepentimiento para recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Noten lo que dice Pablo en Hechos 26:20. Fíjense. Vamos a leer Hechos 26:20. Repito, el Señor es el objeto de nuestra conversión. ¿Por qué? Porque solo Él puede movernos o inducirnos a ¿qué cosa? Al arrepentimiento para recibir el perdón de nuestras culpas o pecados, transgresiones y así la vida eterna. Miren lo que dice Pablo en Hechos 26:20. Él le dice al rey Agripa lo siguiente. Pablo, el apóstol, a esta autoridad civil romana, al rey Agripa, le dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les anunció Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen. Subrayen, ¿a quién, Ana? A Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí viene la explicación. Haciendo, ahí está. ¿Haciendo qué cosa? Obras dignas de arrepentimiento. Este pasaje nos enseña que el objeto de nuestra conversión es si nos convertimos en dirección hacia quién, mirando a quién, a Dios. ¿Cómo? Bueno, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjense, Juani, la iglesia no es la causante
de la salvación. Escuchen esto, sino que es el resultado de la salvación. Repito, la iglesia no es la causante de la salvación, no lo es Cristo. Más bien la iglesia es el efecto, es el resultado, la consecuencia, lo que derivó de la salvación. Sin salvación no hay iglesia. La iglesia se compone de gente salva. Por eso no es la causa, sino el resultado. Por tal motivo, nos convertimos a Cristo y no a la iglesia. Es a Él a quien hemos decidido seguir e imitar. Con Él nos identificamos plenamente. Por ejemplo, yo no me llamo iglesia, como algunos han sugerido, como algunos religiosos, algunos sectarios, inclusive hermanos dicen, no, yo no me llamo iglesia, yo soy un cristiano. Yo me llamo, en relación con el Evangelio y con Jesús, en el ámbito religioso, yo me llamo cristiano. Un cristiano es uno que pertenece a Cristo. Nuestra absoluta lealtad y devoción es a Cristo, ya que nos hemos convertido a Él. Escuchen, si una iglesia local llegase a enseñar y practicar falsa doctrina o apostatar de la fe, fíjense, ¿no debo yo ser fiel a Cristo y abandonar dicha iglesia? Por supuesto, claro que sí, si no se arrepienten de la falsa doctrina y la apostasía. Debo yo ser fiel a Cristo y abandonar dicha iglesia. De hecho, escuchen, de hecho, yo puedo abandonar tal iglesia y a la vez seguir siendo de Cristo, puesto que me he convertido a Él. Obviamente, buscaría otra iglesia local fiel donde congregarme. ¿Acaso, les pregunto, Roberto, te pregunto, ¿acaso fuimos bautizados en el nombre de la iglesia? No, no fuimos bautizados en el nombre de la iglesia, sino en el nombre de Cristo, Sofi. El perdón de pecados, Saulo, fue por su autoridad, la autoridad de Cristo, y no por autoridad alguna de la iglesia. No fuimos bautizados para ser de la iglesia, sino para ser de Cristo. Pablo dice en Gálatas 3:27, vamos a leer Gálatas 3:27, a ver qué dice el apóstol Pablo. Repito, no fuimos bautizados para ser de la iglesia, sino para ser de Cristo. Pablo les decía que Pablo en Gálatas 3:27 dice lo siguiente. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos bautizamos, hermanos, nos bautizamos para identificarnos absolutamente con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Cuando oímos el Evangelio, lo creímos, nos arrepentimos, confesamos la deidad de Jesús y nos bautizamos en agua para el perdón de pecados, nos bautizamos en Cristo para entrar en relación con Él, para tener comunión con Él, para unirnos a Él, para revestirnos, para identificarnos en un sentido. Aquí la idea, la enseñanza es como si nos hubiésemos arropado, puesto las vestiduras de Cristo sobre nosotros, para identificarnos con Él, absolutamente con Él. De hecho, fíjense esta pregunta, escuchen todos, de hecho,
¿qué iglesia local visitó el eunuco de Etiopía, de Hechos 8, y Saulo en Hechos 9, para convertirse ambos a Cristo? ¿Qué iglesias visitaron ellos? Ninguna. Esto prueba que la conversión a Cristo es aparte de la iglesia local. Una cosa es convertirse a Cristo y otra llegar a ser miembro de una iglesia local. El eunuco, el africano, se convirtió a Cristo sin visitar una iglesia local. Él no necesitaba visitar una iglesia local para convertirse a Cristo. Solo necesitaba obedecer el Evangelio. Igual Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Repito, esto prueba que la conversión a Cristo es aparte de la iglesia local. Una cosa es convertirse a Cristo y otra llegar a ser miembro de una iglesia local. La salvación no se encuentra posicionalmente en la iglesia local como algunos erradamente enseñan. No. La salvación es en Cristo, posicionalmente en Cristo, en relación, en unión con Él. Ahora, ojo. ¿Significa esto que la iglesia no tiene importancia? No. ¿Significa esto que estoy diciendo, pues, significa esto que no debo ser miembro de una iglesia local? No. ¿Significa esto que no debo congregarme en una iglesia local? No. Lo que estoy diciendo es que cuando obedecimos el plan de salvación, fuimos convertidos a Cristo, no a la iglesia local. Nuestra nueva vida ha sido por causa de Cristo y para Cristo. Ahora, que en esa nueva vida esté implicada la iglesia local es otro rollo, es otra cosa. Pero mi conversión, mi nueva vida, mi perdón, bueno, en el sentido de haber recibido el perdón de mis pecados, mi salvación, redención, mi cambio es hacia Cristo, por causa de Él y para Él. Fíjense lo siguiente, escuchen. Ahora bien, permítanme hacer una aplicación, Susana, de lo que significa en algunos casos ser convertido a la iglesia local y no necesariamente a Cristo. Aquí un ejemplo, pues, un ejemplo. Fíjense de lo que significa esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando la persona se convierte creyendo que debe identificarse única y exclusivamente con el culto dominical, esto es, con los 5 actos de adoración. Para esa persona, su conversión o cambio de vida se centra única y exclusivamente en lo que hace la iglesia local en asamblea el día domingo, de modo tal que su vida cristiana se circunscribe o se encierra única y exclusivamente a la reunión dominical, no más. Esa persona llega a convencerse que solo y únicamente debe cambiar para ese aspecto de la iglesia local. Ella cree que su cambio de vida es mera y exclusivamente practicar el culto dominical. Dado que la conversión es un cambio de vida, los que se convierten al culto
creen que la vida piadosa o devota al Señor es orar, cantar, leer las Escrituras, recordar a Cristo, dar de sus bienes y comulgar con hermanos única y exclusivamente el día domingo. Este tipo de convertido ha centrado todo su cambio de vida en un día en específico y en ciertos actos en específicos. El énfasis siempre debe ser convertirnos a Cristo para ir al culto y no convertirnos al culto solamente. De hecho, algunos llegan a presumir o a hacer alarde de su conversión, diciendo que son auténticos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos presumen y alardean de su conversión. ¿Qué dicen? ¿Por qué dicen ellos que son auténticos cristianos? Porque practican el culto verdadero de la única iglesia verdadera cada domingo. En otras palabras, que basta. Es suficiente con que hagas esto para ser identificado como genuino cristiano. No más. Vienes, asistes y listo. Participas y ya. Con solo hacer eso, únicamente hacer eso, ya eres un genuino, auténtico cristiano. Esa es la idea que tienen algunos en su mente y presumen y alardean de ello. Definitivamente esta persona se ha convertido a la iglesia, a su culto, y no necesariamente a Cristo. Ahora, ojo, fíjense. ¿Significa esto que no tiene importancia el culto? No, claro que no, yo no he dicho eso. ¿Significa esto que no debo rendir culto al Señor? Tampoco, yo no he dicho eso. ¿Significa esto que he estado diciendo que puedo practicar cualquier culto? No, tampoco, yo no he dicho eso, para nada. Pero algunos con sus hechos demuestran que su conversión o cambio de vida es solo y únicamente al culto dominical, no más. Algunos les llaman a los tales los domingueros, no más. Están ahí, asisten, participan y ya. Esa es toda su vida piadosa, devota, religiosa a Cristo. Los tales se han convertido al culto y no necesariamente a Cristo. Fíjense, ya para ir terminando, escuchen. Dado que la conversión demanda el arrepentimiento, ¿dónde está la conversión del carácter, por ejemplo? ¿No, Ana? ¿Dónde está la conversión del carácter? Algunos son muy estrictos en su conversión o cambio de vida para cumplir con cada acto del culto dominical. Sin embargo, ¿por qué no han cambiado su carácter, su personalidad y su manera de ser, siendo más semejantes a Cristo, por ejemplo? El apóstol Pablo dice que si andamos según la enseñanza del Espíritu Santo en su palabra, si es así, si somos guiados o influenciados por Él en esta forma, si es así, entonces daremos evidencia de nuestra conversión. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23? Gálatas 5, 22
y 23. Repito, el apóstol Pablo dice que si vivimos según la enseñanza del Espíritu Santo en su palabra, si somos guiados o influenciados por Él en esta forma, entonces daremos evidencia de nuestra conversión. Noten, dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No tiene eso que ver con el carácter? Sí. ¿No se supone, pues, que se debe también convertir el carácter mostrando estas cualidades morales que encontramos en la persona de Cristo? ¿Cuáles cualidades morales que reflejan un cambio de nuestro carácter? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense esta pregunta. Dijo Jesús que los del mundo reconocerán que somos discípulos de Él si solo nos convertimos al culto. ¿Dijo eso Jesús? Repito, dijo Jesús que la gente del mundo iban a identificar a sus discípulos si solo nos convertimos al culto. No, noten lo que dijo Jesús en Juan capítulo 13. Juan 13, 35. Voy a leer una versión del Nuevo Testamento que traduce así. Juan 13, 35. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo los del mundo reconocerían a sus discípulos? Dijo: todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores. Sí, ahí está la característica. Sí, ¿qué cosa? Si se aman los unos a los otros. Hermanos, el amor ágape y su práctica hacia los hermanos no es parte de la conversión del carácter del cristiano. Claro que sí. De hecho, la conversión a Cristo no solo tiene que ver con un cambio en el aspecto moral del carácter, sino también con una actitud de dedicación o consagración a Cristo en el mandamiento, por ejemplo, de predicar el Evangelio a los perdidos. Eso también es parte de nuestra conversión. Aquí hay una pregunta: ¿no es esto parte de nuestra conversión a Él? Claro. Finalmente, veamos en la vida de Pablo un ejemplo de conversión a Cristo. En su carta a Timoteo, él dice de sí mismo lo siguiente. Primera a Timoteo 1, primera a Timoteo 1:13. Vamos a ver un ejemplo de conversión en la persona, un ejemplo de conversión a Cristo en la persona de Pablo. Dice primera a Timoteo 1, verso 13. Antes, ¿qué cosa, Saulo? Antes, hijo, dice el apóstol, antes yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia. Pero el contraste, Dios tuvo misericordia de mí, porque en ese tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. Primera a Timoteo 1:13. Ese era Pablo antes de su conversión a Cristo. Él dice ahí: antes yo hacía estas cosas en contra de Cristo. Esa era la vida pasada de Pablo, antes de su conversión.
Luego, su carácter, hija, su carácter, su corazón cambió. Él llegó a amar a Cristo. Se convirtió a Cristo. Llegó a amar al punto de predicarlo. Su conversión fue de tal forma, de tal manera, de tales características que lo predicó enseguida de su conversión. Dice Hechos 9:20, enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. ¿Viste, Dani? Se convirtió, cambió su carácter y también se dedicó a hacer esto. Se convirtió, escuchen esta pregunta, ¿se convirtió Pablo única y exclusivamente al culto que celebró con la iglesia de Troas en Hechos 27? No. Él no se convirtió a la iglesia ni a su culto solamente, sino que se convirtió enteramente a Cristo para vivir en culto al Señor. Y su ejemplo es digno de ser imitado hoy. Así que, si alguno es creyente arrepentido y ha escuchado esta lección, le suplicamos que se bautice convirtiéndose a Cristo y no a nosotros. Cristo es el objeto de tu conversión, no nosotros. Le suplicamos que se bautice con esto en mente y en su corazón. Cambie su vida. Cambia tu vida y empieza una nueva vida hacia Jesús, tu Salvador.